Dios me les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Cristo. Que la paz del Todopoderoso Dios y Rey sea sobre cada uno de ustedes en esta nueva mañana. Bueno, vamos a transmitir un poco más temprano porque estoy un poco delicado en la salud. Pero aquí estamos, hermanos queridos, como se hace domingo a domingo, día a día, trayendo la palabra del Señor hacia sus hogares. Antes de iniciar, pues hermanos queridos, sí me gustaría que lo hagamos dándole gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva vida, la nueva oportunidad que nos da de poder despertarnos junto a nuestra familia y saber que nuestros amigos, nuestros vecinos, saber, hermanos, que nuestros hermanos en la fe se encuentran sanos y están tranquilos en sus hogares. Padre amado y Señor Jesús, le damos gracias en esta nueva mañana, Padre. Gracias por la vida, gracias por el ser, por la existencia. Señor, le damos gracias por todas las cosas. Ahí está cada hermano, cada familia en sus hogares, Dios mío. Desde acá rogamos que se esté bendiciéndoles, Dios, guardándoles un día más como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Dios mío, siendo nuestro proveedor, sea usted, Señor, la razón, Dios, de la existencia y el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Dios mío, ayúdanos a mantenernos fieles, a mantenernos peleando la batalla cada día, Señor, sin apartarnos de izquierda ni de derecha, y que cada día que transcurra poder y querer seguir haciendo el trabajo al que hemos sido llamados y seguirlo haciendo con amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Bien, en esta mañana, pues bueno, después de haberle dado el saludo cordial, sí me gustaría compartir la palabra del Señor, tomada la lectura del libro de Efesios, bendito el Señor, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 en esta mañana, y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder ilustrar, disertar y compartir la palabra desde acá, ya que no pudimos este domingo reunirnos en la casa del Señor, pues esperamos que ya a partir del martes 7, que cambie color de semáforo, podamos ya el domingo 12 estar en la casa de Dios con la ayuda suya. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien. En esta mañana el tema está titulado Un propósito de Dios para tu vida. Un propósito de Dios para tu vida. Yo no sé cuántas personas tienen clara la razón de su existencia en esta tierra, pero lo hemos titulado en esta mañana así, y espero, hermanos queridos, de que puedas entenderlo, que puedas sacarle provecho al tema esta mañana. El propósito de Dios para tu vida. Dios permite que con su ayuda, bendito es el nombre del Señor, todas las fichas de nuestra vida encajen. Dios es el que permite que cada situación, cada perspectiva que tenemos nosotros con relación a la existencia de nuestra persona en esta tierra encajen, y deben encajar perfectamente para poder tener una realización plena de lo que somos y de lo que queremos ser y hacer. Si las fichas del engranaje de nuestra vida no encajan perfectamente y comenzamos a perder el rumbo, el horizonte de nuestra existencia, hay un serio problema, hay un grave problema aquí. Y esto por lo general ocurre cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el ser humano pierde la dirección del control de su vida, alejándose de la voluntad de Dios. Cuando la persona se aleja del centro de la voluntad de Dios y de su palabra, entonces pierde la brújula de la razón de su existencia en esta tierra. Ninguno de los que estamos en esta tierra hemos nacido por accidente. No, Señor. Dios tiene un propósito con cada persona, sino que somos nosotros los que perdemos esta dirección al alejarnos y caminar de espaldas hacia Dios y dejar que el enemigo, hermanos, que controla este mundo con las vanidades, con los vicios, con los deseos carnales, con la situación, hermano, pagana, es que hace que el hombre pierda esta dirección y luego viva frustrado, hermanos queridos, cuando en su vida las cosas salen mal.
Pero mientras que hay vida, hay esperanza. La Biblia dice, hermanos queridos, en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que el Señor, aunque nosotros hayamos caminado de espaldas hacia Él, siempre nos da la oportunidad y la esperanza de volver a reconciliarnos con Él para tomar la dirección del propósito de nuestra vida, para el cual fuimos nosotros creados y para el cual estamos en esta tierra. Cada uno nació con un propósito específico. Cada uno nació, hermanos queridos y amigos que me escuchan en esta mañana, con un propósito específico dentro de los planes de Dios. Pero Dios es todo un caballero que no obliga al ser humano. Dios le llama, hermanos amados, para que nosotros entendamos la voluntad de Dios y le sirvamos de buena gana y de corazón, no por obligación, no por amenazas, no por exigencia. O sea, Dios llama a cada uno de nosotros y es el Espíritu Santo el que debe convencernos de este llamado para que nuestra vida tenga una dirección plena y pueda, hermanos, encaminarse al propósito claro de Dios. Y es aquí cuando las fichas, hermanos amados, comienzan a encajar perfectamente, bendito es el nombre del Señor, en la realización de nuestros planes y comenzamos a ver la gloria de Dios a nuestro favor. Y alguien dice, oye, yo no sé esta persona por qué Dios lo bendice tanto, no sé esta persona por qué no sufre como yo, no sé por qué esta persona, este individuo no vive como vivo yo. Es porque los engranajes de las fichas de esta persona están encajando, hermanos, dentro del plan de Dios. Por eso la realización, el movimiento, el entrar, el salir, el andar de este individuo o de este grupo de personas está siendo diferente porque están caminando dentro del plan y la voluntad de Dios. Yo te digo esta mañana en el nombre del Señor que para tu vida sí hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito de parte del Señor. Y alguien dirá, pero es que yo no entiendo cuál es mi propósito. Para que entiendas esto, debes abrir tu corazón al Señor y darle una oportunidad para que Él pueda revelarte cuál es el propósito para tu vida en Él aquí en la tierra. Es que mientras que caminemos de espaldas, mientras que caminemos ciegos de la voluntad de Dios, no vamos a poder descubrir ese bendito propósito con el cual naciste. ¿Ve? Pero seguro, hermanos, de que en tu vida y para ti, Dios sí tiene un propósito y no es aquel en el que estás viviendo actualmente. Porque hay situaciones que te están frustrando, hay situaciones que te están ahogando. Y el plan de Dios no es de que la gente viva así. Ciertamente vamos a tener aflicciones, la Biblia lo dice. Vamos a tener ciertas dificultades, pero la luz de aquellos que conocemos al Señor siempre podremos mirarla al final del túnel, porque el Señor, hermanos queridos, nos da la salida con cada situación que se nos presente en la vida. Pero hay personas que todo su andar es de tiniebla, hermanos, por el túnel oscuro, nunca ven una luz, viven desesperados, viven angustiados sin saber qué hacer. Es porque se vive fuera del centro de la voluntad de Dios. Mire, les comparto esta situación aquí como introducción al párrafo leído de Efesios capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Y déjenme decirle que hay una infinidad de personas, bendito es el nombre del Señor, en todo el mundo. Hay una infinidad de personas en todo el mundo que no encuentran un sentido a su existencia. Hay personas que ya no saben qué hacer. Pasan los días sin pena ni gloria, desesperados, hermanos, agobiados, angustiados. Y esto se torna en una situación tortuosa, bendito es el nombre del Señor, para su existencia. Que, oiga, ya no saben dónde correr. E incluso a esa carencia de metas claras, hermanos queridos, lleva a un incremento progresivo de suicidios, hermanos, que encontramos en todo el mundo. Hay muchas personas que quieren quitarse la vida y se la quitan porque no saben qué hacer, ya se encuentran tan desesperados. Hay muchos países en el mundo que la gente a diario vive quitándose la vida. Los suicidios, hermanos, van de aumento en aumento. Pero te pregunto yo, ¿hay acaso algún fin para tu vida? ¿Tienes una meta clara, establecida y marcada para lo que quieres ser? Mientras que se viva sin Cristo, lo que tú te propongas hacer, hermanos queridos, sin la voluntad de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, muchas veces se torna en un calvario. Pero aquí el Señor da una oportunidad. Yo me pregunto, ¿no?
¿Qué será del conjunto de mis años sin el Señor? ¿A dónde pararé? ¿A dónde iré? ¿Para qué estoy aquí si Dios no está en mi vida? No tengo un propósito claro. Pero cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que nuestro Padre Celestial no nos hizo por nada. Él no nos creó por accidente. Nosotros no estamos en esta tierra por un accidente de nuestro Padre, de nuestra Madre, de la naturaleza. Dios permitió que tú, yo, hermanos, y que los que estamos en este planeta existiésemos, hermanos queridos, y no por accidente, sino con un propósito específico. Dios permitió que nosotros naciésemos con un propósito específico. Si tú lees la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, te vas a dar cuenta que Dios aún permitió que el impío viva, ¿sí?, para que se presente ante Él en el día del juicio. O sea, Dios permitió que todos los que estamos aquí hoy estemos con un propósito específico y no somos producto de ningún accidente. Cuando tenemos clara, bendito sea el nombre del Señor, esa perspectiva de que no somos nacidos por accidente, sino por la voluntad de Dios, entonces podemos entender que hay una misión. Y hay una misión que tú y yo debemos cumplir en este mundo mientras que estamos de paso por él. Es que si no somos nacidos por accidente, nacimos con un propósito, y esto quiere decir que tenemos una misión que cumplir. Y hacia el cumplimiento de ese fin y propósito, debemos orientar nuestra relación con Dios. Es que si no hay una relación con Dios, no podrá haber el cumplimiento, hermanos queridos, de esta misión. No podrá existir el cumplimiento de este propósito. Porque es Dios el que te revelará cuál mismo es la función que tendrás que desempeñar y realizar en esta tierra. Dios no nos creó, hermanos amados, sin propósito. Dios nos creó con un propósito, según la Biblia dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, dice: Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ve? O sea, tú que me estás observando, que más tarde o que mañana podrás escuchar este video, quiero que sepas que tu vida no es, hermano, casualidad, de que la existencia tuya y de tu familia no es por accidente. La Biblia dice aquí que Dios nos creó con un propósito específico según el designio de su voluntad. Somos nosotros los que no tomamos la decisión de venir y servir al Señor, porque el mundo se ha arraizado tanto, hermano, en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos impide muchas veces acercarnos a Dios, aún mirando la situación catastrófica en la que vivimos y conociendo que solo Dios puede darnos la salida a estas situaciones. Aún así nos mantenemos caminando de espaldas hacia Dios. Pero qué lindo cuando damos el frente a Dios y reconocemos que necesitamos de Él y tomamos una decisión en serio y preguntamos al Señor cuál es el propósito con el que yo nací, cuál es el propósito por el cual estoy en esta tierra y que quiero cumplir ese propósito en su voluntad. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, bendito sea el nombre del Señor, y comienzo a orientar mi relación con Dios, la brújula, hermano, en mi vida comienza a orientarse por el camino correcto. Comienza, hermanos amados, mi vida a tomar sentido. Comienza el Espíritu Santo de Dios a dirigirme por el camino correcto, por el camino por el cual siempre debí andar, por el camino por el que siempre debí conducirme, hermanos queridos, en la voluntad de Dios. La Biblia enseña con respecto a lo que es camino, que hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero que el fin de estos caminos es camino de muerte. Porque el único que es, hermano, camino verdadero y que lleva la vida es Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero a la gente, hermanos amados, le gusta caminar por caminos diferentes, que al final de este camino se encuentran, hermanos, que hay grandes precipicios, que hay grandes, hermanos, despeñaderos, que hay grandes montones de espinas y de rocas que te terminan lastimando. Bendito sea el nombre del Señor. Y solo es porque no se tomó la dirección correcta por vivir fuera de la voluntad de Dios.
Pero cuando se vive en el centro de la voluntad de Dios, el Señor te lleva por el camino correcto. Ciertamente vas a tener ciertas dificultades, pero siempre encontrarás la salida en este camino, porque este camino es Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Mira, desde el momento en que Dios creó el universo, desde el momento en que Dios estableció el universo, bendito es el nombre del Señor, Él tenía una misión específica. Escúcheme bien esto. Él tenía una misión específica para cada uno de nosotros. Es que Dios no se equivoca y en Dios no hay casualidades. Dios no hace las cosas, hermanos, allí ya porque lo inventé y me salió. No. Dios todo lo tiene, hermanos, ya entrelazado en el hilo de su voluntad desde antes de la fundación del mundo. Todo ya está allí. O sea, desde el momento en que Dios decidió crear el universo, Él ya tenía una misión específica para cada uno de nosotros, según Proverbios capítulo 16, versículo 4. En Proverbios capítulo 16, versículo 4, la palabra del Señor dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, es que no hay casualidad en Dios. Dios todo ya lo tenía predeterminado. Dice la Biblia que en Cristo Jesús fuimos destinados para salvación. Usted que me está escuchando, usted que me está mirando esta mañana, para usted esta palabra, y le digo en el nombre del Señor, que su vida no es casualidad, que su existencia no es un accidente, que Dios permitió que existiese en esta tierra y específicamente para que sea salvo en Cristo. No es para que se pierda. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. La Biblia dice que fuimos destinados para salvación en Cristo. Dios no improvisa como los seres humanos. Dios no improvisa. Todo lo tiene cuidadosamente previsto. Si usted lee la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 10, cuando el Señor habla con Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, claro, y hermano, y uno de los textos de ese párrafo allí, es que el Señor le dice a Jeremías: desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre te escogí y te señalé profeta a las naciones, así que no me digas que eres niño. En otras palabras, Dios no improvisa. Cuando Dios dice algo, es porque eso ya estaba establecido de que así fuese. Cuando algo acontece, eso ya estaba establecido de que así fuese. Pero hay situaciones, hermanos queridos, que Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. No, o sea, en otras palabras, Dios no quiere que el que está sufriendo sufra. Hay cosas que nos toca vivir, pero que es consecuencia de nuestras decisiones y de nuestras malas acciones. Pero Dios sí quiere librarte de esas cosas. Porque el plan de Dios es de que el hombre viviese bendecido y feliz sobre esta tierra, no sufriendo ni llorando. Bendito es el nombre del Señor. Dios siempre ha querido, quiere y seguirá queriendo lo mejor para su creación, para nosotros los seres humanos, para nosotros los hombres. Ahora, mire esto: cada detalle de nuestro cuerpo, cada detalle de nuestra vida estaba contemplado en el plan de Dios desde antes de la creación del universo. En el Salmo capítulo 139, versículo 15, versículo 13, y el Salmo capítulo, versículo 15, el versículo 16, el salmista David especifica esto. Hermano, cada detalle, cada dedo, cada coyuntura, hermano, cada miembro de nuestro cuerpo, lo que tú eres, si eres hermoso, si eres hermosa, si eres lindo, si eres linda, si eres blanco, si eres negro, sea lo que sea, o como seamos. Cada detalle de nuestro cuerpo ya estaba contemplado en el plan de Dios de que así tenía que ser. Desde antes de la creación del universo, Dios ya había determinado que lo que eres tenías que ser. Pero este cuerpo, con los detalles de repente hermosos, o con algunos que no te gustan, con algunas facciones que no estás de acuerdo que tuviesen de repente en tu cuerpo o en tu rostro, Dios quiso que estén allí. Es que debemos entender de que nosotros no nacimos porque nosotros quisimos, nosotros nacimos porque Dios lo permitió, y Dios que hizo que así nacieses. Y si así permitió que nacieses en la tierra, es porque así como eres, es que Él iba a cumplir su propósito para contigo en este planeta. ¿Ves?
Y debemos ser agradecidos de Dios, de cómo somos. Y que hay personas que están inconformes de que como es, que vive arreglándose todo el tiempo, quitándose unas cosas y colocándose otras demás. Debes entender de que como eres, así Dios quiso que fuésemos. Y que de esa manera cumpliésemos el propósito con el que fuimos nosotros, hermanos amados, enviados a este mundo. Dios no se equivoca, como te dije hace un momento, Dios no improvisa. Dios todo lo hace perfectamente, bendito es el nombre del Señor, porque Él es Dios. Nosotros nacimos por la voluntad del Señor. Mira cuántas criaturas, hermanos amados, no nacen. Otras antes de tiempo ya, hermanos, lamentablemente tienen que partir de esta tierra. Pero tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos años de vida nacimos, crecimos, hemos reproducido? Estamos envejeciendo, estamos aquí. Es porque Dios así lo determinó. Pero si estás viviendo una vida equivocada, una vida, hermanos amados, de tragedia, de sufrimiento, una vida de melancolía, una vida, hermanos, llena de frustraciones, llenas de odio, llenas de rencor, Dios quiere que esa vida, que esa situación que estás atravesando, cambie en tu ser, que cambie en tu existencia. Bendito es el nombre del Señor. Fuimos creados con un propósito específico y tú debes preguntarle al Señor, debes aprender a descubrir cuál es el propósito de tu creación. Hermano, hay personas que de repente no encuentran propósito. Hay gente que no sabe realmente para qué nació y vive frustrada y vive decepcionada. Y muchos dicen, ay, que no sé yo para qué nací, no quisiera haber nacido. Hermano, si dices eso es porque no has encontrado a Jesucristo, el dador de la vida, para que te oriente. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya estamos en esta tierra y de aquí ya no hay marcha atrás hasta que la muerte venga por nosotros o Cristo venga por su iglesia. Nos toca enfrentar, nos toca confrontar nuestra existencia, pero con propósitos claros, específicos y definidos, hermanos. Y claramente esto tiene que ser buscando a Dios. Mucha gente no encuentra el propósito para su vida. Y eso es porque no se enfoca, hermanos amados. No se enfocan en Cristo. Hay personas que están enfocadas en sus propias expectativas. Y cuando alguien se enfoca en sus propias expectativas, en su propia vida, va a fracasar. Recuerda en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice que después que Moisés creció, hermanos, él vivía en el palacio, pero él no tenía un enfoque claro de lo que era su vida. ¿Ve? Cuando él va a visitar a sus hermanos hebreos allá, hermanos, al campo de trabajo, él termina asesinando a este hombre, hermanos, allá egipcio. Tuvo que huir, pero Moisés huyó, hermanos, allí porque hasta ese momento él no había encontrado el propósito específico, no tenía, hermanos, estas expectativas claras de quién era hebreo o era, hermano, egipcio. Pero en el transcurso del camino, nosotros podemos darnos cuenta que Moisés, hermano, tuvo la expectativa clara de quién era y para qué había nacido. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es la expectativa que tenemos con respecto a nuestra vida? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos viviendo con Dios? ¿Cómo estamos viviendo con nuestra familia? ¿Cómo estamos viviendo en la sociedad? ¿Qué estoy haciendo para, hermanos, para Dios? ¿Qué estoy haciendo para el mundo? ¿Qué estoy haciendo para la sociedad? O sea, ¿qué frutos estoy dando? ¿En qué estoy ayudando? ¿En qué estoy beneficiando? Tengo que sumarme en algo bueno, en algo productivo para algo, que quede una huella, que quede una marca de quién soy. Bendito es el nombre del Señor. Porque hay personas que pasan por este mundo, hermano, y son borrados de la historia, que jamás nadie se acuerda de ellos. Es porque nunca tuvieron una expectativa clara, hermanos amados, de su llamado, de su propósito. Pero tú y yo podemos, hermanos, dejar huellas en Cristo, que los que vienen detrás de nosotros puedan decir, he aquí mi padre, mi madre, fueron hombres, fueron mujeres de Dios, que caminaron de esta manera, que caminaron así, dejaron buen ejemplo, buen testimonio. Hermano querido, debemos encontrar las expectativas de lo que queremos ser. Pero esto solo podemos lograrnos caminando hacia Jesucristo, encontrándonos personalmente con Dios, pidiendo al Señor que nos ayude, hermanos amados, a descubrir el propósito de nuestra existencia. Recuerda que nosotros hemos nacido con propósitos. Dios permitió que tú nazcas con un propósito. No somos, bendito sea el nombre del Señor, fruto de una casualidad o de un accidente. Somos frutos del plan de Dios, el cual permitió que nosotros naciésemos con propósitos claros
claros, con propósitos específicos. Tú y yo, bendito sea el nombre del Señor, no somos productos de accidente, somos productos de la bendición soberana de Dios para que estemos en esta tierra y cumplamos el propósito con el cual nacimos. Y el propósito específico aquí es, hermano, ahora que conocemos a Cristo, convertirnos en luz para este mundo, sal para esta tierra, hermano, cartas abiertas que el mundo pueda leer en nosotros lo que es Dios, lo que es Cristo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es servirle a Dios? ¿Cómo se le sirve a Dios? Una entrega total, bendito es el nombre del Señor, que los que vienen detrás puedan alabar el nombre de Dios por lo que ven en tu vida, por tus acciones. Bendito es el nombre del Señor. Mire, querido hermano, y nos asaltan múltiples interrogantes que de repente nos roban la paz cuando nosotros no nos enfocamos claro. Hay muchas interrogantes. Mire, y por ejemplo surgen este tipo de preguntas. ¿Qué quiero ser? ¿Y qué quiero hacer en esta vida? Hay muchas personas que se preguntan esto. Ay, ¿qué debo hacer en esta vida? ¿Qué quiero ser? Hermano, nosotros ya no nos preguntamos eso. Esas interrogantes no nos asaltan a nosotros, porque nosotros sí sabemos quiénes somos y qué es lo que tenemos y debemos hacer. ¿Ven? Y esto lo descubrimos por la palabra. Mucha gente se pregunta qué tengo que hacer con mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Quisiera quitarme la vida, dicen otros. Ese es un demonio de suicidio, que el Señor nos reprenda. Pero ¿por qué la gente piensa así? Hermanos queridos, es porque vive separado de Dios, porque vive caminando de espaldas hacia Dios, hermanos, porque ha perdido la brújula de su existencia, ha perdido la brújula de su vida, y entonces comienza a preguntarse qué debo hacer con mi vida. Nosotros los cristianos ya no nos hacemos esa pregunta porque sabemos que la vida, esta existencia, lo que somos, ya no es nuestro. Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no preguntamos nosotros qué debo hacer con mi vida, porque es Cristo el que sabe qué va a hacer en nuestras vidas. Es Cristo el que comienza a colocar las directrices, hermanos queridos, de nuestra vida y mostrarnos el camino por el que debemos conducirnos, las metas que tenemos que cumplir, hacia dónde tenemos que ir, cuándo debemos detenernos. Es Cristo el que comienza a tomar el orden y control total de nuestra existencia. En este caso aquí, lo que tenemos que hacer nosotros es exactamente lo que hizo Noé cuando estaba dentro del arca. Si usted conoce la historia, bendito sea el nombre del Señor, Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 9. Cuando Noé entra al arca, bendito sea el nombre del Señor, si usted mira que esta barca no tenía ningún timón. Esta barca no era conducida por Noé. Cuando Dios le da las directrices a Noé de cómo debería edificar el arca, en ningún detalle, hermanos, de los textos bíblicos allí aparece que Dios le dijo a Noé que pusiese el timón en algún lado. Esta barca es el único barco en la historia que se encuentra sin timón, porque el que iba a conducir la barca en la que estaba Noé y su familia era el mismo Dios de gloria. Y es lo mismo que quiere hacer Dios con nosotros. Debe ser Él el que controle, bendito es el nombre del Señor, el rumbo de nuestra existencia, y debe reposar exactamente en el lugar que Dios determine, hermano, que nuestra vida repose como lo hizo con el arca. El arca no fue a reposar al lugar donde Noé quiso. El arca reposó en el sitio que Dios determinó, que fue en el monte Ararat. Pero esto pasó porque Noé no era el que estaba conduciendo el arca. El arca no tenía timón. El que estaba conduciendo el arca era el mismo Dios de gloria. Y Él es el que debe conducir tu vida. Hermanos, Dios es el que debe conducir mi vida. Es Dios el que debe tomar el control de nuestra existencia y dirigirla hacia caminos y lugares seguros, hermanos. Y de esta manera, cuando nosotros comenzamos a dejarnos guiar por Dios hacia caminos seguros en su voluntad, allí vamos cumpliendo el propósito con el cual nosotros existimos en esta tierra,
porque vamos dejando la huella y la marca que Dios establezca que quede entre nosotros, porque estamos encaminándonos dentro del centro de su voluntad. Entonces, no surgiría allí la pregunta: ¿qué debo hacer con mi vida? Recuerda que ya no deberíamos nosotros hacer esa pregunta, porque nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida pertenece a Dios y es Él el que debe, hermanos amados, hacer que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras acciones produzcan lo que Él quiere que sea producido en este planeta mientras que existamos, porque nosotros hemos descubierto y entendido, hermanos amados, el propósito de nuestra existencia, que es servirle a Dios. Por lo tanto, lo que hacemos, lo hacemos con amor para el Señor, lo hacemos con entrega para Dios, porque en esto, si de repente te toca llorar, si de repente te toca, hermanos amados, ser marginado, si de repente te toca, hermanos, ser abandonado, si de repente eres maltratado y estamos caminando dentro del centro de la voluntad de Dios, nosotros podemos entender de que eso así Dios lo está permitiendo, y que en cada situación que vivamos es con un propósito. Hermanos, que hay cosas que nosotros no entendemos muchas veces y nos causan dolor, pero en ese dolor que esto nos causa, sabemos que queda una gran bendición para los que vienen detrás y aún para nuestras propias vidas. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero solo nos toca dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros, para así nosotros producir los frutos, hermanos, dignos para los cuales fuimos llamados a dar en esta tierra. Mire, puede de repente que aquello, hermano, en lo que estamos invirtiendo en nuestras vidas, muchas veces tú inviertes tu tiempo, inviertes tu vida, hermanos queridos, en muchas cosas, y muchas veces esto parezca que es apropiado y mucha gente dice: sí, esto está muy bien, voy a seguirlo haciendo, pero quizás no sea la voluntad de Dios aquello. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Muchas veces nosotros nos envolvemos en ciertas cosas personales, hermanos queridos, y como esto comienza a funcionarnos un poco bien, comenzamos nosotros a perder la brújula de lo que es Dios y nos enfocamos en esto personal porque nos está yendo bien. Pero cuando analizamos a profundidad el asunto, cuando nos metemos a la voluntad, al centro, hermano, de la presencia del Señor, vamos a descubrir que aquello en lo que estamos invirtiendo tanto tiempo y que nos parecía a nosotros que era lo correcto, ha estado muy fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos queridos? Nosotros no podemos involucrarnos en situaciones que nos quiten el gozo, la paz, la intimidad con Dios. Hay personas que invierten en muchas cosas, pero que estas cosas comienzan luego a robarte la intimidad con Dios. Ya no oras, ya no ayunas, ya no vigilas, ya no te congregas, y de repente tú dirás: pero Dios me está bendiciendo en mi negocio. Hermanos amados, Satanás, el enemigo, también tiene sus estrategias. Y luego hay gente que ha sido, hermanos, gente de mucha bendición en la iglesia, gente de mucha bendición en las congregaciones, y comienzan, hermanos, a perder el horizonte de su llamado y se enfrascan en lo que están haciendo personalmente, y al tiempo, cuando lo miramos, hermanos, ya no apareció más en la iglesia y comienzan a decir: no, es que tengo que dedicarme a lo mío, yo tengo mi familia, quiero lo de aquí, quiero lo de acá. Hermano, es que la voluntad de Dios es bendecirte en todas las áreas. Y si Dios te está bendiciendo en algo material, no puedes perder tu intimidad espiritual con el Dios de los cielos. Que nada, hermano, te confunda y te haga perder el sentido, hermanos amados, de quién eres, de la existencia que Dios te ha dado, del propósito con el cual Dios te llamó, con el propósito con el cual existimos. Cuando estamos, hermano, dentro del plan de Dios, cuando estamos dentro del plan y del marco de la voluntad de Dios, entonces es allí cuando encontramos propósitos para nuestras vidas. Y propósitos claros, aquí ya te digo, en el capítulo 2 de Éxodo, Moisés sale de Egipto, hermanos amados, así como usted se da cuenta cómo corre hasta Madián, sin un propósito, sin una expectativa clara de su vida. Pero en el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 1 hasta el 12, nos damos cuenta que entonces ya Moisés comienza a entrar, hermanos, en una claridad de llamado, comienza a entrar en una claridad de propósito. Ya tiene su intimidad, su encuentro con Dios, y comienza a encontrar propósito para su vida. Ahora él ya sabe con qué fin Dios lo libró, hermano, de las aguas. Ahora sabe con qué fin Dios le permitió vivir durante estos 40 años en el palacio. Ahora sabe por qué Dios le permitió crecer como príncipe. Ahora Moisés conoce cuál era el plan de Dios. Ahora Moisés sabe que él debe regresar a Egipto, y Moisés tiene, hermano, todas las directrices y el conocimiento, hermanos, necesario para poder llegar y poder confrontar a un rey, a un faraón. Entonces no era casualidad que Moisés estuviese todos estos años allí. Por eso te decía que Dios, hermano,
todo lo tiene entrelazado, bendito sea el nombre del Señor, en el hilo conductor de su voluntad desde el principio. Moisés no sabía cuál era el plan de Dios. ¿Ve? Moisés y de repente sus padres no sabían por qué Dios le rescató de las aguas. Pero ahora ya comienza todo a tomar forma. Ahora todo ya comienza a encajar. Dios lo salvó. Dios le permitió criarse, hermano, con buena instrucción. Dios le permitió conocer todas las directrices del reino, porque él mismo era el que iba a tener que regresar, hermanos amados, hacia Egipto, para poder confrontar al faraón y libertar al pueblo de Dios. Entonces hay cosas que Dios permite en nuestras vidas que al momento nosotros no las entendemos. ¿Ve? Pero cuando nos mantenemos en la voluntad de Dios, vamos a descubrir con el tiempo, cuando todo comienza a encajar y a tomar forma, de que Dios todo lo permitió así, con un fin específico y con un fin bueno. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en tu vida hay un propósito, hermano y hermana querida. Amigo, amiga querida que me escuchas, hay un propósito específico de Dios para tu vida. No te frustres, no te decepciones, no digas que no, solo acepta el plan y la voluntad de Dios. Vive para Él, camina para Él. Hermanos queridos, acepta que naciste y que nacimos a esta tierra para servir a Dios. Mira que cuando nosotros nos dejamos, hermanos, encontrar y tratar por Dios, Él nos revela, bendito sea el nombre del Señor, su propósito para nuestras vidas. Cuando tú te dejes encontrar y dejes que Dios trate contigo, bendito sea el nombre del Señor, entonces Dios revelará tu corazón, revelará tu mente, te revelará a ti cuál es su propósito para tu vida. Hay mucha gente que está caminando desesperada, sin saber hacia dónde avanzar, hacia dónde correr. Es porque no te has dejado encontrar por Dios. Pero esta mañana el Señor quiere tener ese encuentro personal contigo. Él quiere tratar tu vida, quiere tratar tu problema, Él quiere tratar la situación que estás viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo dale esa oportunidad para que de esta manera Dios pueda revelarte cuál es el plan que tiene el Señor para ti, para tu esposo, para tus hijos, en tu familia. Bendito es el nombre del Señor. En tu barrio, Dios te revelará, bendito es el nombre del Señor, cuál es su propósito para contigo. Ahora, encontrar propósito a nuestra vida, hermanos amados, parte de someternos a Dios. ¿Ve? Entonces, cuando Dios te encuentra, cuando Dios, hermano, allí trata contigo, y yo me meto, bendito es el nombre del Señor, a someterme a Dios, a guardar su palabra, a obedecer lo que dice. Hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces, cuando yo hago esto, créame que voy a encontrar un propósito claro en su presencia y en esta tierra. Voy a sentirme lleno, bendito es el nombre del Señor. Hay mucha gente que se siente vacía, que se siente, hermano, solo usado por otros. Pero qué lindo es cuando uno se siente usado, no por un hombre, no por una empresa, no por una institución, sino usado por el Espíritu Santo de Dios para cumplir el plan específico de tu llamado. Qué lindo es cuando tú sientes que es el Espíritu Santo de Dios el que te usa, que es el Espíritu Santo de Dios el que te llena, que es el Espíritu Santo de Dios el que te muestra las directrices, bendito sea el nombre del Señor, y el plan de Dios para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Ahora, hermanos queridos, es hora de dejar de luchar con nuestras fuerzas. Ya no pelees con tus fuerzas, ya no pelees tú solo. Es tiempo de rendirnos a Dios para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y cuando Dios cumple su propósito en nosotros, entonces también dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando yo me meto, hermanos amados, allí, ya no a pelear con mis fuerzas, sino que digo, Señor, me rindo ante ti, pelea por mí esta batalla. Rendirnos ante Dios, Él tomará nuestra causa. Él tomará, bendito sea el nombre del Señor, nuestra situación. Y Él peleará por nosotros. Él peleará a tu favor. Él peleará por ti, hermanos que me escuchas. Por lo tanto, acerquémonos cada día, hermanos amados, a buscar a Dios. Acerquémonos a buscar la presencia del Señor. Estos no son tiempos, hermanos, de vivir, hermanos, caminando de espalda, o de vivir confiados, o de vivir, hermanos, desanimados.
Estos son tiempos de acercarnos a buscar la presencia del Señor para encontrar el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro llamado y poder servirle al Señor de una mejor y excelente manera estos pocos días que quedan, hermanos amados, para la humanidad en esta tierra. Los días son malos y peligrosos. Y hay gente que está perdiendo la dirección, la brújula de su existencia, porque está separándose de Dios, se está materializando, enfocándose en otras cosas, poniendo la mirada en hombres, poniendo la mirada en instituciones, en empresas, en bienes, hermanos, en que yo quiero aquí, en que yo no quiero lo de acá, que yo, me gusta esto, me gusta lo otro, pero casi a mucha gente le está dejando de gustar la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que más debe gustarte para que encuentres, hermanos queridos, la dirección clara, hermanos amados, al propósito de tu vida, para que los engranajes comiencen a encajar perfectamente y esto nos lleve a la voluntad plena de Dios y a descubrir el real propósito de nuestra existencia. Cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados con un propósito y el propósito claro está allí en Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice que Él nos creó de acuerdo al designio de su voluntad para que fuésemos primicia y para que fuésemos, hermanos, la primicia, hermanos, de la creación, y nos convirtiésemos en instrumentos para el avance y la gloria de su nombre. ¿Qué estás haciendo tú por Dios? ¿Cómo estás caminando, hermanos, delante de Dios? ¿Qué estás haciendo? Bendito sea el nombre del Señor, para dejar la huella del propósito con el cual naciste. Que tus hijos puedan tomar este legado, bendito sea el nombre del Señor, y caminar luego tras de ti. Que Dios, hermano, pueda decir: he aquí mi siervo, he aquí mi sierva, he aquí mi hijo, he aquí mi hija. Hermanos, que el Señor no te dé la espalda porque se avergüenza de tus acciones, sino más bien te extienda la mano y te levante, bendito sea el nombre del Señor, porque fuiste un hombre, fuiste una mujer que pudiste descubrir el propósito de tu existencia en esta tierra, y el propósito principal es que le sirvamos y amemos a Dios con toda nuestra fuerza. Iglesia de Cristo, te estás enfriando, que estás volviendo hacia atrás, que te estás materializando, que estás perdiendo la brújula. Es tiempo de que descubras tu propósito y te enfoques en servirle bien a Dios. Hermanos, que estos 4 meses de confinamiento no sean excusa para que la gente comience a pecar, para que la gente comience a enfriarse, para que la gente comience, hermanos amados, a perder el sentido de su santidad. Ahora ha sido el mejor tiempo para buscar a Dios en casa, para buscar a Dios en familia, para restaurar, hermanos amados, para que nuestra relación con Dios sea restaurada, sea fortalecida. Este no ha sido tiempo, hermanos, y muchos lo han tomado como vacaciones espirituales, y Satanás te está jugando una broma y te va a destruir. Si no, hermanos amados, te levantas y comienzas a caminar como estabas acostumbrado a hacerlo. Hay mucha gente que han tomado este tiempo de confinamiento como tiempo de vacaciones. En Cristo no hay vacaciones, hermano, porque si le das oportunidad, el diablo te va a destruir, y que el Señor lo reprenda. Descubre el propósito de tu vida, descubre el propósito de tu llamado. Sírvele bien a Dios, levántate en Cristo. No naciste por accidente, no eres casualidad, hermanos. Eres una bendición de Dios en esta tierra. Pero Satanás ha enceguecido tu mente, ha oscurecido tus ojos para que no descubras, hermanos, el llamado que Dios te está haciendo. Pero ahora debes despertar. Si has vivido frustrado, has querido quitarte la vida, has vivido de problema en problema, has vivido decepcionado, es porque has estado caminando de espaldas hacia Dios. Pero el Señor te dice esta mañana que Él te hizo y te formó, que Él te llamó y te designó nación, profeta a las naciones, que antes que existieses y estuvieses aún en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido para que le sirvas. Jeremías capítulo 1 desde el 5 en adelante. Ahora quiero que tomes esa palabra, que te levantes, que tomes una decisión. Solo toma una decisión y deja todas esas frustraciones y deja todas esas situaciones, hermanos, que no te han ayudado durante todos estos años de vida. Déjalas atrás. Comienza ahora un nuevo destino, pero en las manos del Señor, que seguro Dios cambiará, hermanos, toda esa vida de dolor que has venido sufriendo durante estos 20, 30, 40, 50 años, no sé cuántos años tengas, y la cambiará por momentos de alegría y de esperanza. Porque esto es lo más lindo, hermano, que tenemos esperanza en Cristo. Es necesario que identifiquemos, hermanos, con ayuda de Dios, bendito es el nombre del Señor, cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? Cuando nosotros podamos descubrir cuál es nuestro propósito,
Entonces de esta manera, hermano, bendito sea el nombre del Señor, no caeremos en la dispersión de esfuerzos. Entonces nuestros esfuerzos serán, hermanos, favorables. Nuestra fuerza no quedará, hermano, en el limbo, no quedará en el vacío. Cuando nosotros podamos descubrir cuál es el propósito de nuestra vida, de esta manera, hermanos amados, no caeremos, bendito sea el nombre del Señor, en la dispersión de esfuerzos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hermanos amados, cuando estamos en el centro de esta voluntad, encontramos un norte. Cuando estamos en el centro de la voluntad, encontramos un norte. Y cuando realizamos, hermanos, algo, esto comienza a fructificar, comienza, hermanos, a crecer. Esa es la importancia de movernos alrededor del plan original de nuestro Padre. Cuando nos movemos, hermanos, allí, alrededor del plan original de Dios, todo lo que hacemos fructifica, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, nuestro Padre Celestial, hermano, nos bendice. Y para que cada uno de nosotros tenga un propósito claro, hermanos amados, nos engrandece. Y esto, hermanos, queda como marca para los que vienen detrás y para los que están en nuestro entorno. Y alaban a Dios por las grandes bendiciones que tenemos nosotros, porque aún el desierto producirá para los hijos de Dios que descubrimos nuestro llamado y aprendemos a caminar en la voluntad de Dios. Cuando todos los demás se quejan, nosotros seguimos siendo bendecidos. Es lo mismo que Gosén, hermanos, allá los israelitas en Gosén y Egipto. Cuando en Egipto no había luz, en Gosén había luz. Cuando para los egipcios no salía el sol, para los hijos de Israel en Gosén salía el sol. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando para los egipcios las aguas eran sangre, los pozos en Gosén daban aguas normales. Cuando los egipcios lloraban, hermanos, por las plagas allá, el pueblo de Israel se gozaba y se alegraba por la bendición de Dios que tenía. Es lo mismo, porque esta gente ya habían descubierto el propósito por el cual habían estado 430 años en Egipto. Y el propósito era, hermanos, que Dios quería dejar una marca, Dios quería dejar una huella eterna de su poderío grande, libertando a su pueblo en Egipto. Y es una historia que ha trascendido, hermano, por los siglos. Mire, de generación en generación. Y aún nosotros ya en este tiempo, este siglo XXI, conocemos de las grandes hazañas. Entonces el pueblo de Israel descubrió, supo, entendió esto y solo se estaban preparando para la salida gloriosa después de 430 años de esclavitud. ¿Cuántos años tienes tú sirviéndole al diablo, sirviéndole al mundo, viviendo de espaldas hacia Dios y muchas veces dentro de la misma iglesia viviendo de piedra de tropiezo, siendo el más murmurador, el más criticón, el más chismoso, el más hablador, que todo te cae mal, que nada te gusta? ¿Cuántos años has estado viviendo así? Ahora debes entender, bendito sea el nombre del Señor, que si Dios permitió que vivieses así durante mucho tiempo, era para que otros aprendiesen de esas malas acciones. Pero ahora yo debo cambiar, tomar, hermano, otra forma, tomar otra actitud y convertirme en bendición y no solo vivir siendo piedra de tropiezo. Debes aprender a descubrir, bendito es el nombre del Señor, el plan original de tu Padre Celestial para que cada uno de los que están en tu entorno sean bendecidos. Ahora, te hago una pregunta y con esto termino. ¿Ya encontraste el propósito para tu vida? ¿Ya sabes qué vas a hacer de tu vida en los años que te restan si Dios te los da? Si no, te invito a que busques a Cristo para que Cristo te revele cuál será el propósito para tu vida mañana. Es tiempo, hermanos, de que comiences a hacerte esa pregunta. Y es la pregunta que te hago yo esta mañana. ¿Ya encontraste el propósito para tu vida? Si la respuesta en ti es no, Jesucristo tiene, hermanos amados, el propósito específico para ti. Solo debes acercarte, buscarlo, recibirlo, aceptarlo. Porque aquí la pregunta, hermanos amados, mira, y yo te dejo esto aquí como para que te lo ilustre. Y Moisés dijo, ¿y quién soy yo? ¿Ves? Para semejante tarea. Le hace una pregunta al Señor. Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Ahora, la situación aquí no es quién seas tú, sino es con quién tú vayas. No es quién seas tú, es que yo soy el ingeniero, yo soy el doctor, yo soy el arquitecto. No importa quién seas tú. El detalle aquí es con quién vayas. No era quién era Moisés, sino quién iba con Moisés. No es quién seas tú,
sino quién va a ir contigo. Y el que está dispuesto a caminar a tu lado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los cielos. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Dios te guarde. Y ten claro que naciste con propósito. Solo descúbrelo y sírvele bien a Dios en él. Sí me gustaría orar en esta mañana. Que Dios te ayude, Dios me ayude, Dios nos ayude a todos a mantenernos en el propósito con el cual fuimos nosotros llamados y seguir avanzando, sirviéndole al Señor de la mejor manera. Que nuestros corazones no cambien para mal, sino que sigan perfeccionándose cada día en el centro de la voluntad de Dios. Padre amado, en esta mañana te doy gracias. Señor, es muy grato poder agradecerle por todas las cosas y poder suplicarle, pedirle, Señor, que a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están al otro lado de la línea, en su misericordia te les bendiga, mi Rey. El que no ha encontrado el propósito para su vida, revéleselo, Señor. Que el hombre pueda sentir el llamado de Dios y decidir servirte con amor. Decidir servirte, Señor amado, sin ese interés personal, sino con los intereses del reino. Ayúdanos, Dios, a ser mejores cada día, a servirte, Padre, con excelencia, a descubrir nuestro propósito, Padre amado, en esta tierra y a servir bien mientras que existamos en ella. Ayúdanos, Dios, ayuda a nuestra nación, Padre, ayuda a nuestro país, nuestro gobierno, Dios amado. Mira cada ciudad, cada provincia de nuestra nación por lo que está pasando. Cuántas personas, Dios mío, quebrantadas, han perdido sus familias, sus hogares. Ayúdenos, Dios, en su misericordia a salir de todo esto. Padre mío, ayúdenos a que su pueblo no se pierda, Señor. Si algún hermano se está enfriando, alguien quiere retroceder, fortalézcalo, Padre mío. Y no permita que ninguno de su pueblo se pierda en este tiempo difícil. Señor, durante todo este tiempo de confinamiento, que las casas de oración han estado cerradas, Dios amado, ayúdenos. Queremos seguir, Dios amado, sirviendo y haciéndolo de la mejor manera. Oramos por el mundo entero, Señor. Sabemos de que todo esto ha pasado y ha acontecido porque usted así ha querido, nada es casualidad. Todo está enmarcado dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si en este tiempo de nuestra existencia teníamos que vivir esta situación, Señor, sujetamos, Rey eterno, su voluntad. Solo rogamos por su misericordia a favor de este mundo, por las almas que aún no te conocen, Señor. Sana al enfermo, dale fuerzas, Dios mío, al que no tiene ninguna. Provee el pan, Señor, para los que no tienen un pan en sus hogares, los mendigos, Dios mío, los huérfanos, las viudas. Mire, Señor, los desamparados, los enfermos en los hospitales, los presos en las cárceles. Pedimos por ellos, Señor, los que han perdido sus fuentes de empleo. Señor, supla, Rey amado, lo que ellos necesitan diariamente para llevar a sus hogares. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por las iglesias, por las congregaciones, por las casas de oración, por su pueblo en general, por los pastores, evangelistas, profetas, obreros, diáconos, diaconisas, Rey amado, por la iglesia en general. Muchas gracias le damos por nuestras familias, por nuestras esposas, nuestros hijos. Padre, gracias. Ayúdenos cada día, Señor, y ayúdenos en su misericordia. Bendecimos todos nuestros seres queridos, cercanos y lejanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana a todos. Un abrazo. Esperamos, como les decía, hermanos, al inicio, con la ayuda del Señor, ya el 12, domingo 12, poder estar en la casa del Señor, poder estar en la casa de oración, hermanos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Esperamos ya ir reactivando los cultos, si Dios nos permite, creo que sí, porque tengo entendido de que ya el 7 cambiará el color de semáforo. Entonces el 12, domingo 12, estaremos con el primer servicio en la escuela dominical de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos contar pues con los hermanos. El segundo servicio será de 10:30 a 11 a 12, y tenemos un tercer servicio, gloria al nombre del Señor, que posiblemente será de 12 a 1 de la tarde. Entonces todos los hermanos pues les esperamos el día domingo 12 de julio en la casa del Señor, si Dios así lo permite. Que tengan una excelente mañana, que tengan un excelente amanecer, despertar, que el Espíritu Santo los guíe, los bendiga, les dé fuerza. No perdamos nuestras buenas costumbres, hermanos. Hoy es el día del Señor.
hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, gloria a Dios. No perdamos nuestras costumbres, nuestros principios, hermanos. Siempre dando a Dios lo que es de Dios. No se olvide, hermanos amados, que el tiempo, nuestra vida son del Señor. Entonces, pues, un abrazo desde acá. La familia Chillambo Carreño les saluda. Hermanos, se despide también de ustedes que le habla el pastor Winston Chillambo, Obra Evangélica Luz del Mundo, Misión Viche, Esmeraldas, Ecuador. Somos la gran familia Luz del Mundo. Un abrazo para todos. Ha sido un honor estar aquí con ustedes. Por favor, pido sus oraciones a mi favor. Que Dios nos ayude, que Dios restaure nuestra salud y que el Espíritu Santo nos continúe fortaleciendo. Shalom y paz. Bueno, bendecir, Pastora Carmen, un abrazo, le bendecimos en esta mañana. Dios me la bendiga, ministra en Codesa. Dios bendiga a mi esposa también que está mirando el cielo de transmisión en esta mañana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, grande y poderosamente. Pastor Galo Puguanchir, un abrazo, ministro. Víctor José Jiménez, Dios me lo bendiga también a ustedes, Dios me lo guarde, mi hermano. Mi hermana Paola Quiñones, allá en Viche, Dios me la bendiga, un abrazo. A Rose Andrés, Amores, Dios me le bendiga. A Zaira Marín, Dios me le bendiga, mi hermana Ley Cimero en España. Doncan, Dios te bendiga, mi hermano Doncan, siempre ahí fiel. Dios te bendiga, mi hermano Tobar Garrido, Dios me lo bendiga allá en Viche. Mi hermana Janet Moreira, Dios me la bendiga allá en Tazón, en la Unión de Atacame. Mi hermana Mercedes Trinidad, guerrera del Señor en la misión Luz del Mundo 2, Codesa, Dios me la bendiga, un abrazo. Hermano Carlos Alexander Mera, bendiciones. Dios bendiga a mi cuñada allá en Tonsú, Araceli Carreño. Un abrazo para todos, hermanos, les amamos en el Señor. Bueno, saludo a todos mis hermanos de repente que no me aparecen en la pantalla, pero sé que nos están siguiendo. Pues un abrazo para todos y les amamos en Cristo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Oren por nosotros. Muchas gracias. Shalom.